Señorías, en época de crisis los recursos públicos siempre escasos se convierten en un grave problema para todos los gobiernos. Y cierto es que las normas presupuestarias, que son previsiones de ingresos y previsiones de gastos o autorizaciones de gastos, pues tienen que hacer un ejercicio de eficacia cuando se ponen, cuando se discuten, cuando se aprueban, ¿no? Yo ya he dicho aquí, y seguramente repetiré alguna que otra ocasión, que la norma presupuestaria hoy en vigor en nuestra comunidad tuvo dos enmiendas a la totalidad, una por el Grupo Mixto y otra por el Grupo Popular. En la nuestra dijimos que no estaba bien valorado el contexto de crisis en el que nos estábamos moviendo y que los datos objetivos de la crisis europea, española y canaria eran más relevantes que las previsiones que hacía en ese momento el Gobierno de Canarias. Cierto es que el Gobierno alegó entonces que se guiaba sobre las previsiones hechas por las autoridades españolas en su relación institucional. Pero había poco margen al error, desgraciadamente, cuando algunos afirmábamos que la previsión de ingresos que se hacía entonces era poco realista. Y dijimos nosotros sí, que somos los únicos, que decimos las cosas antes y después, que había que subir los impuestos. Y aquí todo el mundo ha negado subir impuestos y resulta que todos los que han dicho que no, los han terminado subiendo. Y de aquí no escapa nadie, escapamos nosotros. Escapamos nosotros porque lo hemos dicho antes y después. Pero aquí se negó la subida de impuestos en enero porque deprimía la economía y porque no teníamos todos los datos, y luego irremediablemente lo tiene que hacer el Gobierno. Cierto es que de haberse hecho entonces se podía haber hecho de forma más pausada, con menos incrementos, porque no es lo mismo recaudar en 6 meses 250 millones, que es la cifra que se ha puesto el Gobierno como objetivo para no recortar más, que recaudar 250 millones en 12 meses. No es lo mismo, es justamente la mitad, o el doble, si ustedes lo quieren ver al revés. De manera que la no previsión del Gobierno en hacer una moderada, selectiva y progresiva subida de impuestos en su margen, que es el que es, pues ha hecho que ineludiblemente los tiempos y las circunstancias se impongan y ahora se provoque una subida muy por encima de lo que planteábamos algunos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora era previsible. También era perfectamente previsible lo que ha hecho el Gobierno español, lo dije yo aquí, sin ser adivino. Yo sabía, porque lo sabía todo el que entendiera un poquito de cómo estaban las administraciones públicas españolas, porque los déficits no se miden solo a final de año, porque a mitad del año pasado había una desviación del gasto público en España significativo por comunidades y de la Administración General del Estado, más por las comunidades que la Administración General del Estado, y se sabía que era absolutamente imposible que el objetivo del déficit del 6% se cumpliera. Lo sabía tanto el Partido Popular que lo dijo en campaña. Pues como yo estoy en todas las campañas electorales y además tengo buena memoria por ahora, ustedes acusaban en la campaña electoral al Partido Socialista de decir que iba a cumplir el déficit cuando se sabía que no lo iba a cumplir. Y no se cumplió. No se sabía la precisión de la contabilidad nacional de si era el 8,51, pero se sabía. De manera que ustedes le dijeron a los electores que no subirían los impuestos. Y los han subido como nunca en la historia de la democracia española. Como nunca. Y además lo han hecho en la primera fase bien. Lo han hecho sobre los impuestos directos, que tienen una gran ventaja porque son más justos, porque son progresivos, porque discriminan en función de la renta. Y ahora lo harán, y también lo negaron hasta hace 2 semanas, en los impuestos indirectos, que son menos justos, porque no discriminan la renta de los ciudadanos. Y van a subir el IVA el 1 de enero. Primero porque se lo exigió la Comisión a Zapatero, y Zapatero lo hizo, y se lo exigió de nuevo la Comisión al Gobierno español, y Rajoy lo va a hacer. De manera que aquí, en relación a lo de los impuestos, ya saben que yo procuro la afabilidad siempre frente a... aunque en las ideas soy contundente. Lo mejor es que no se echen los trastos a la cara en este asunto, porque es que ninguno puede hablar, ninguno, porque lo hicieron
Lo negaron y lo hicieron, lo negaron y lo harán. De manera que yo creo que es irremediable, además de que es la mejor fórmula inventada en los países democráticos para hacerse cargo de las cuestiones colectivas del gasto público, los impuestos. Luego en los impuestos hay impuestos más justos y otros menos justos. Hay modelos fiscales que cargan el esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y sobre las rentas del capital, y hay algunos que se escoran sobre las rentas del trabajo y dejan de escapar a las rentas del capital. Nosotros tenemos un modelo fiscal en España injusto, donde no escapan las rentas del trabajo nadie y tiene un nivel de imposición alto. En el IRPF en estos momentos estaríamos ya muy escalando condiciones en los países de nuestro entorno, y las rentas del capital pagan poco, pagan menos que nosotros, en términos porcentuales, que es como se pagan los impuestos. De manera que, señorías, creo que ha sido irremediable la subida de impuestos por parte del Gobierno español, y lo es por parte del Gobierno de Canarias. Lo razonable es que se haga, primero, que se pida disculpas a los ciudadanos por decirles lo contrario de lo que han hecho, y no echarle la culpa al de atrás o al de adelante, porque es que no hay nadie que escape de la culpa. De manera que yo comprendo que se tengan que subir los impuestos, procuro siempre defender que se suban los impuestos directos, porque son más justos, y menos los indirectos. ¿Qué ocurre con nosotros? Que nuestra capacidad fiscal es limitada y lo tenemos esencialmente en la imposición indirecta, en carburante y en impuesto al consumo, nuestro IVA, nuestro IGI, ¿no? Y nosotros sabemos, porque forma parte de nuestro acervo, de que la titularidad de los recursos fiscales del IVA o del IGI canario es compartida. Y de entrada yo defiendo, hemos defendido siempre, que esa distribución debe obligarnos a compartir la dirección de esas cuestiones. Y hemos propuesto aquí, con poco éxito, una entidad consorcial a coste cero, para que no se enganchen ustedes al asunto de siempre, a coste cero. Es decir, donde los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno puedan tener un órgano, y pónganle el nombre que les dé la gana, el que ustedes quieran, y el modelo organizativo que les dé la gana, el que a ustedes se les ocurra, pero una estructura en la que en la dirección, en la toma de decisiones, en la gestión, participen los que son beneficiarios del impuesto. Llámenle como quieran, ayuntamientos, cabildos y gobiernos. Si comparten la responsabilidad de la gestión de este tema, habrá menos líos que si cada uno va por su lado. ¿Qué ha ocurrido? Que como el Gobierno no pudo, no quiso, le vino mejor retrasar esta decisión a después de los presupuestos generales del Estado, ha tenido que tomar una decisión ahora que yo comprendo, que entiende todo el mundo y que casi todo el mundo en su lugar haría. Yo lo hubiese hecho en enero, y es subir impuestos. Y lo ha hecho de forma precipitada, porque los tiempos son los tiempos y los años fiscales son los años fiscales. Y ahora, en esa subida, se ha propuesto unos incrementos que nosotros discutimos. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en la subida del 50% del tipo reducido. No estamos de acuerdo, porque el tipo reducido afecta a elementos básicos de la cesta de la compra de la mayoría de los canarios, de la gente más humilde. Y un 50% de golpe es mucho. Nosotros no estamos de acuerdo que a los tipos incrementados del 9 y el 11 se les suba solo un 10. Sé que tiene menos capacidad recaudatoria, pero tiene simbolismo. Creemos que hay que ir del 9 al 11 y del 13 al 15. Esa es nuestra propuesta, la dijimos en diciembre y la volvemos a repetir ahora. De manera que aprovechamos este debate para poner en evidencia eso, que lo discutiremos cuando venga la ley en su momento y esperemos poder influir sobre ella. Por lo tanto, señorías, en nuestras enmiendas a esta proposición no de ley del Partido Popular, decimos que sustituiríamos el punto 1 y 2 por un solo punto, un espacio de cooperación entre los tres ámbitos institucionales para organizar, gestionar, distribuir los recursos del bloque de financiación canario. Y una segunda enmienda, que esta tenía el sentido y la oportunidad de debatir sobre los tipos, cuestionando algunas de las subidas en los términos que propone en estos momentos el Gobierno. Sé, o no lo sé, que no va a ser aceptada. En cualquier caso, si no se acepta esta propuesta, nosotros no votaremos a favor de la proposición no de ley, porque sí digo lo siguiente. A nosotros no nos parece mal que si la FECAN y la FECAI, si los ayuntamientos y cabildos, por los procedimientos participados pertinentes, llegan al acuerdo
de redefinir la distribución por un periodo transitorio, nosotros no le vamos a decir a Africana y a Africana lo que tienen que hacer. Son mayores de edad, conocen la situación, debaten los problemas y pueden concluir que es bueno para Canarias en esta etapa ceder una parte de la recaudación que en derecho les corresponde en estas circunstancias especiales. Si ese acuerdo se consigue.